Continúa viendo el video 2 de 8, correspondiente a la unidad 1. Continuamos con nuestra unidad 1, la víctima y el imputado en contacto con el policía primer respondiente. Recuerden que acabamos de ver qué son los derechos humanos y cuál es el objeto del proceso penal. ¿Por qué realizamos actividades de primer respondiente? Pues para lograr uno de los objetos del proceso penal, que es esclarecer los hechos. Pero ahora bien, vamos a iniciar otros conceptos más que también están directamente vinculados con el actuar del primer respondiente. Vamos a hablar de las víctimas. Y para ello es importante que empecemos hablando que las víctimas son parte del proceso penal. Si no hay víctimas, no existiera un proceso penal como tal. ¿Qué es una víctima? Vamos a ver este concepto. Tenemos una definición que nos da la Ley General de Víctimas en su artículo 4, la cual es esta. Son aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo económico, físico, mental, emocional o en general cualquier puesta en peligro o lesión de sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o violaciones a sus derechos humanos. Cuando hablamos de víctimas, no solo hablamos de víctimas en el proceso penal, sino también hablamos de víctimas en el tema de violaciones de derechos humanos. Pero para lo que nos ocupa a nosotros es víctimas dentro del proceso penal. Acabamos de ver cuál es uno de los objetos del proceso penal, el esclarecimiento de los hechos, es decir, vamos a esclarecer los hechos para conocer quién es la víctima y qué le pasó a la víctima, por qué le pasó eso a la víctima. La víctima va a ser aquella persona que resienta un daño, que sufra un daño. Para la mayoría para los delitos requerimos siempre un daño. La existencia de un daño, una afectación en sus derechos o bienes jurídicos. Cuando nosotros hablamos de bienes jurídicos nos estamos refiriendo a aquellos a aquello que el Estado protege para ti. Por ejemplo, ¿qué bienes jurídicos tenemos nosotros? Bueno, la propiedad, tenemos la libertad sexual, tenemos también bienes jurídicos como la familia. La familia también, vivir en armonía en familia es un bien jurídico. Siempre que escuchen ustedes hablar de bienes jurídicos, nos vamos a referir a eso. Todo aquel que el Estado considera que usted debe de tener o se le debe de respetar, y lo cual, si llegara a alguien a afectarlo, cometería un delito. Esos bienes jurídicos son lo que el Estado considera que a usted no se le debe de afectar. Que tenemos el bien jurídico tutelado, la vida es un bien jurídico tutelado también, es algo que te va a proteger el Estado cuando hablamos de delitos. Protegerlo porque si alguien te lo afecta, entonces, o te lo daña, va a ser un delito. Esos son nuestros bienes jurídicos tutelados. Delitos, por eso tenemos delitos contra el derecho de autor. Tenemos delitos contra la libertad sexual. Tenemos delitos contra la vida. ¿Cuáles son los delitos contra la vida? El homicidio, el feminicidio. Tenemos delitos contra la libertad sexual. ¿Cuáles son esos delitos contra la libertad sexual? La libertad sexual es un bien jurídico tutelado. Tutelado es decir, el que lo posee es el dueño de ese bien jurídico, y si alguien lo afecta, él desde luego que sería la víctima. Ese bien jurídico tutelado, que es la libertad sexual, si se ve afectada, si se daña, ¿qué delitos pueden existir? Bueno, violación, el más común, abuso sexual, son algunos de los delitos contra la libertad sexual. Cuando hablamos de víctimas nos estamos refiriendo a aquella persona que sufre un daño. Forzosamente vamos a requerir un daño o una puesta en peligro. Por ejemplo, si yo tengo Aide Sierra, alguien llegó y me dijo, te voy a matar, te odio, y las mujeres todo lo hacen mal, tú eres mujer, eres vieja, siempre quieres hacer que se haga lo que tú dices, y empiezan a disparar. Me dan 8 tiros.
8 disparos. Dentro de esos 8 disparos, ¿qué bien jurídico tutelado estaban afectando? Pues la vida, ¿no? Aparte de que la vida, desde luego, que también es un derecho humano. Pero cuando nos referimos al proceso penal, hablamos o los llamamos bienes jurídicos tutelados, todo aquello que considera el Estado que te debe proteger y que si se ve afectado se va a llamar un delito. Bueno, entonces, ¿qué afectan? ¿Qué me dañan? Si me disparan, bueno, lo que querían era matarme, privarme de la vida. Me dieron 8 disparos. Me llevaron al hospital inmediatamente las personas que me encontraron y me salvé. Entonces, no me privaron de la vida como tal, pero sí pusieron en riesgo mi vida, en calidad de tentativa. Por eso existe la tentativa. Entonces, la víctima va a ser aquella persona que resienta un daño, una afectación, que se lesione ese bien jurídico tutelado que tiene. En este caso, ponemos el ejemplo conmigo, la vida. No se me quitó la vida, pero sí se me puso en riesgo la vida como tal y en un grado de tentativa. Bien, aquí estamos viendo 2 imágenes. En estas 2 imágenes, del lado derecho vemos a una persona, a una mujer con unas lesiones en el rostro, y del lado izquierdo estamos viendo a un sujeto que se metió a una casa a robar. Del lado derecho, esta mujer, ¿cuál sería el daño que tiene? Las lesiones. Si nosotros alcanzamos a ver, tiene unas lesiones en el ojo y en el labio. Bueno, esta persona resintió un daño, una afectación. ¿Qué hicieron? La golpearon. ¿Cuál es el daño que tiene? Bueno, los moretones, las lesiones que se le ven en el cuerpo. Y si nos vamos al lado izquierdo, nosotros no estamos viendo como tal a la víctima ahí, pero sí estamos viendo a una persona que va a cometer un delito. Supongamos que esta persona entra a un domicilio en la noche, se ve en la ventana que es de noche, entra a este domicilio y se roba celulares, computadoras, joyas, el refri, la televisión, muchos objetos. ¿Quién sería la víctima? ¿Quién sufre ese daño? ¿Quién es propietario de esos bienes? La persona, a lo mejor el dueño de la casa, ¿no? La persona que habita ahí, que las compró, que los llevó, que puso sus objetos ahí, es el propietario de esos bienes. Entonces, nuestra víctima será la persona que resiente el daño que va a cometer este sujeto. El sujeto que vemos que lleva ahí como una bolsa y que entró a robar a la casa. Esa va a ser nuestra víctima, la persona a quien le roban, que es la persona que resiente el daño, desde luego. ¿Cómo se acredita la calidad de víctima? Aquí tenemos que poner mucha atención, porque esto es muy común que nos encontremos que nos encontremos con problemas en nuestra calidad de primer respondiente. Varios compañeros me han dicho, tardamos más nosotros en poner a disposición al imputado, al detenido, que el Ministerio Público en dejarlo libre. Eso lo he escuchado mucho. Y les voy a decir por qué sucede a veces. Porque cuál es una de las posibilidades por las que puede suceder, y que varios compañeros me han contado que al enterarse de la situación, pues esto fue lo que pasó. Necesitamos saber cómo se acredita la calidad de víctima. La calidad de víctima no basta para el proceso penal que, acusemos y señalemos a alguien. Es que él me robó el celular, por ejemplo, o él me enterró una navaja en el abdomen 4 veces. Él se impactó contra mi coche porque venía a alta velocidad y lo dañó. No es suficiente con que nosotros lo narremos, sino que para el proceso penal nosotros tenemos que acreditar que somos víctimas, tenemos que acreditar un daño, una afectación a nuestros derechos, a nuestros bienes jurídicos tutelados. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y por qué es importante? Cuando nosotros actuamos como policías en calidad de primer respondiente, recuerden que nosotros llegamos a un lugar que le llamamos lugar de intervención. En ese lugar de intervención encontramos indicios,
dependiendo de cuál sea el supuesto por el que intervengamos como policía primer respondiente, pero también nos vamos a encontrar con la víctima. A lo mejor tenemos el primer contacto con nuestra víctima que sufrió un robo. Vamos a poner un ejemplo más común. Aide Sierra. Me golpean y me quitan un celular. Yo llamo a la policía está cerca, escucha y va a mi auxilio. Se van corriendo las personas que me golpearon y que me robaron el celular. La intención de las personas era quitarme el celular, robarme el celular. Y como yo dije, no, es mío, entonces me golpearon, ¿no? Me jalaron el cabello y me dieron un golpe con el puño cerrado en la mejilla. Bien. Desde luego que la policía tiene el primer contacto conmigo. Me va a brindar seguridad, que me va a dar confianza y después me va a dar información. Si estoy lesionada, pues me va a canalizar desde luego a una institución de salud para que me atiendan. Pero las lesiones son muy simples. Entonces, el policía me va a decir, muy bien, no se preocupe, usted puede, ya no pudieron seguir a las personas, ya no se da un supuesto de flagrancia, supongamos, porque por alguna razón X. El punto es que me dan información a mí respecto a las opciones que tengo. Y una de esas es presentar la denuncia. Ellos pueden tomar los datos, usted como policía puede tomar los datos de mi narrativa o acompañarme al Ministerio Público o acompañarme con una psicóloga, depende también mucho de cómo se encuentre la víctima. Pero lo que yo quiero hacer es contarle al policía qué pasó. Le voy a decir, mire, lo que pasa es que yo iba caminando, llevaba mi celular, lo saqué porque recibí una llamada y se acercaron dos sujetos, uno de cada lado, y me dijeron, dame tu celular. Me apuntaron con un arma y les dije, no, porque es mío y además no te voy a dar nada. Entonces me golpearon y me jalaron el celular y se fueron corriendo. Bien, yo le narré al policía. El policía tomó mi entrevista de lo que yo le dije. Pero el policía va a canalizar esa entrevista, va a canalizar esa información con el Ministerio Público. Pero el policía me va a informar también que es importante que yo acuda ante el Ministerio Público, que ahí voy a seguir un procedimiento, que el Ministerio Público me va a entrevistar, va a tomar formalmente mi denuncia, mi declaración, le voy a aportar diversos datos de prueba. Y, muy importante, voy a acreditar un daño. A lo mejor ustedes no le dan toda la información que quieren, que requiere en ese momento la víctima porque se encuentra en un estado de nerviosismo, alterada, porque lo único a lo mejor que quiere hacer es ya irse. Pero es importante que nosotros siempre en calidad de primer respondiente, tengamos presente que para el proceso se tiene que acreditar la calidad de víctima. ¿Y por qué? Porque le vamos a decir a nuestra víctima, le vamos a explicar que va a presentar, en el caso de mi celular, pues voy a acreditar con el Ministerio Público que soy dueña de ese celular, que el celular que me robaron era mío y que yo soy la persona que está legitimada para denunciar el robo. Voy ante el Ministerio Público y le digo, Ministerio Público, después de pasar con el policía, el siguiente paso es ir con el Ministerio Público y ahí con el Ministerio Público, si yo llego y le digo, Ministerio Público, sufrí un robo, me robaron el celular y todo, me va a decir el Ministerio Público, ok, dígame las características de su celular. Bueno, es un celular Galaxy y negro, modelo tal y ya. Y el Ministerio Público me va a pedir una factura. Yo le voy a decir que no tengo, yo le digo, fíjese Ministerio Público que no tengo factura. Lo que pasa que un día fui a la central de abastos y ahí había unas personas con unas franelitas rojas y tenían como 20 celulares ya de uso y ese celular pues lo vi yo en la tienda que cuesta 20,000 pesos. Y ahí en la franelita costaba 2,000 pesos y era un celular seminuevo.
entonces lo compré pero no me dieron factura. ¿Ustedes han escuchado un dicho que dice, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón? Bueno, muchas veces cuando nosotros llevamos a personas detenidas ante el Ministerio Público y el Ministerio Público las deja, es por esa razón, porque nosotros no logramos acreditar que somos dueños de lo que alegamos nos robaron. Si yo alego que me robaron un celular, para que yo acredite la calidad de víctima, tengo que acreditar el daño. ¿Y cuál es el daño en el robo? El que te quiten esto, el que te roben algo, que se apoderen de algo sin tu consentimiento. Entonces, yo tengo que acreditar que yo era dueña de este celular, que tenía, ¿y cómo acredito que era dueña de este celular? Con una factura. Si yo digo nada más, yo soy dueña, ¿cómo sabemos que no fuiste y lo tomaste de una franelita roja donde te exhiben como 15 celulares y que muchos de ellos son robados? Bien, pues por eso tenemos nosotros que acreditar ese daño. Cuando nosotros actuamos en calidad de primer respondiente, siempre tenemos que estar al pendiente a nuestro alrededor por si existe o estamos en contacto con el daño, la afectación, porque eso lo tenemos que reportar en nuestro IPH, porque eso a lo mejor lo tenemos que preservar también en el lugar de intervención. Los indicios, esos también los tenemos que preservar en caso de que ahí se encuentre la afectación, el daño que sufrió nuestra víctima. Siempre se va a acreditar la calidad de víctima. No con ustedes, pero sí en el proceso. Cuando ya estén con el Ministerio Público, se tiene que acreditar forzosamente la calidad de víctima. Cuando nosotros tenemos contacto con las víctimas, nosotros como policías, vamos a tener ese conocimiento muy presente, esa información muy presente, que se tiene que acreditar la calidad de víctima. ¿Para qué? Para el entorno en el que nosotros lleguemos, estemos conscientes de todo aquello que podamos recabar que acredite en su momento la calidad de víctima y qué es lo que vamos a tomar en las entrevistas y qué es lo que vamos a reportar en el IPH y qué es lo que a lo mejor vamos a recolectar si tenemos capacidades para procesar el lugar o lo que tenemos que preservar. Pero ya le tocaría al Ministerio Público acreditar esa calidad de víctima, ya con un procedimiento, con técnicas de investigación, con peritajes, con documentos. Ya le corresponde al Ministerio Público, pero es importante que nosotros lo sepamos, porque nosotros podemos recabar esa información si está a nuestro alcance cuando actuamos como policías primer respondiente. O también para saber que muchas de esas ocasiones en las que dejan en libertad a las personas es porque nuestra víctima no pudo acreditar que era propietaria a lo mejor o que sufría ese daño. Nosotros vamos también, o van algunas víctimas de violencia por razón de género, y se me ocurre el más común, violencia familiar, y dicen, es que mi esposo no me deja salir a la calle, es que mi esposo me dice, eres una tonta, es que mi esposo me dice varias de estas cosas. Y cuando nosotros tomamos esta información y todo, y se la canalizamos al Ministerio Público, y el Ministerio Público después manda a nuestra víctima a que la dictamine una psicóloga o un psicólogo para que determine qué afectación tiene, qué daños tiene, qué afectación le ha generado el que su esposo ejerza esa violencia psicológica en contra de ella. ¿Y qué creen? Muchas veces nuestras víctimas en sus dictámenes dicen, no se encuentra ningún daño, no tiene ansiedad, no tiene estrés, no tiene tristeza, no tiene depresión, no tiene nada. El que el esposo la insulte constantemente a ella no le ha causado un daño. ¿Y saben qué? No se pueden o no han podido judicializar esos asuntos. ¿Por qué? Porque no se acredita la calidad de víctima.
Lo mismo pasa cuando nos roban un vehículo. Si nos roban un vehículo, nosotros, policía, fíjese que me robaron un vehículo, mi coche nuevecito era rojo. Ah, bueno, dígame las características de su vehículo. Ah, era un vehículo rojo, con número de serie, con número de motor, con color, marca, modelo, características. Ay, tenía un rótulo a la derecha, esto y esto y esto. Bueno, nosotros cuando lleguemos con el Ministerio Público, nuestra víctima, cuando ya pase con el Ministerio Público, va a tener que acreditar esa afectación. ¿Y cómo la va a acreditar? Con una factura. Porque debemos estar seguros que nuestra víctima o allá con el Ministerio Público tiene que acreditar que forzosamente era el dueño de ese vehículo. Porque entonces sería la víctima, sería la persona que realmente sufrió la afectación en sus bienes jurídicos, en su propiedad, en sus bienes, en sus materiales, como lo es su vehículo, ¿no? Que a él fue el que le robaron el vehículo y no que a lo mejor él lo robó antes, se lo robó a fulanito y lo andaba cargando y después vino otra persona, otro ladrón, llamándolo de manera coloquial, y le quitó el vehículo. Entonces, por eso siempre es importante que nosotros acreditemos la calidad de víctima, siempre, siempre. Si nosotros acudimos como en calidad de primer respondiente a un caso de violencia familiar y la esposa nos dice, es que me rompió mis actas de nacimiento, me rompió mis fotografías, me rompió, ok, nosotros si tiene ahí los documentos rotos que le rompió el esposo, las actas de nacimiento, a lo mejor hasta le cortó la identificación, su INE y también su CUR y sus fotografías que ella tenía, las rompió en cachitos y todo. Eso, déjenme decirles que eso lo debemos de recabar nosotros como policías primeros respondientes. ¿Por qué? Porque son indicios, porque es cómo vamos a acreditar el daño. Nosotros tenemos algo que se llama delito de violencia familiar y tenemos 5 tipos de violencia familiar, 5 formas en las que se puede ejercer este delito. Violencia física, psicológica, sexual, económica y patrimonial. Cuando hablamos de documentos, estamos hablando de violencia patrimonial. Si te rompe tus fotografías, si te rompe tus documentos personales, como es tu INE, como es el acta de nacimiento, tu CUR, tus escrituras, todo es violencia patrimonial que forma parte del delito de violencia familiar. Entonces nosotros vamos a recabar. No vamos a decirle, señora, pues ya, pues tírelo, porque pues ya es basura, ya no lo puede ocupar. No, nosotros vamos a recabar esos indicios y se van a presentar con el Ministerio Público, porque es la forma en la que vamos a acreditar el daño, en la que vamos a acreditar la afectación que tuvo nuestra víctima. De esta forma es importante que nosotros contribuyamos con el Ministerio Público para acreditar en su momento, él puede acreditar ante el juez la afectación, el daño que sufrió la víctima o la puesta en peligro si es que es en calidad de tentativa también. Y también nosotros tenemos tipos de víctimas. ¿Cuántos tipos de víctimas conocemos? 3. Víctimas directas, víctimas indirectas y víctimas potenciales. ¿Quiénes van a ser nuestras víctimas directas? Esto se explica en la Ley General de Víctimas también, que es el documento que nos va a hablar todo lo referente a las víctimas. ¿Qué es una víctima? Tipos de víctimas, órdenes de protección, bueno, diversas cosas para las víctimas. ¿Cuántos tipos de víctimas existen? Víctimas directas, víctimas indirectas y víctimas potenciales. ¿Por qué es importante que el policía conozca cuántos tipos de víctimas hay? No es nada más por un conocimiento general, es porque usted va a tener contacto con estas 3 víctimas. No siempre va a tener contacto con la víctima directa. Muchas veces va a tener contacto con la víctima indirecta o con víctimas potenciales. Porque usted también, no en calidad de primer respondiente, pero sí realiza actividades de cumplimiento de medidas de protección. El Ministerio Público le gira un oficio y le dice, por favor necesito ciertos rondines o cierta vigilancia o cierto resguardo para esta persona, tantos días, tantas horas, durante un lapso de 30 días.
Y eso que está usted haciendo es dar cumplimiento a medidas de protección en muchas ocasiones a víctimas directas, en otras ocasiones a víctimas indirectas y en otras ocasiones a víctimas potenciales. Y a todas las debemos proteger. Por ejemplo, víctima directa, en este caso, me llamo Aide Sierra. Y Aide Sierra resulta que alguien llega y le dispara, la priva de la vida. Estoy muerta. Yo seré entonces, desde luego, ¿qué tipo de víctima? La víctima directa. ¿Quiénes serán las víctimas indirectas? Los que resienten la afectación de la víctima directa, es decir, mis familiares, mi esposo, mi madre, mi padre, mis hermanos. Ellos pueden ser o serán las víctimas indirectas. ¿Por qué es importante que sepamos que hay víctimas indirectas? Porque la Ley General de Víctimas nos dice, no hace diferencia sobre la atención a víctimas. Si vamos a tratar de una forma o vamos a proteger más a las víctimas directas y menos a las víctimas indirectas. No, a todas las víctimas las vamos a tratar por igual y todas las víctimas gozan de esos derechos y todas las víctimas gozan también de los principios de atención sobre todo. A las víctimas indirectas que vienen porque mataron a su hija, la privaron de la vida, a ellos también tenemos que tratarlos bajo unos principios de atención. Vamos a tratarlos con dignidad, vamos a tratarlos con también con máxima protección, vamos a tratarlos con buena fe, vamos a tratarlos igual que a las víctimas directas. Las víctimas indirectas también van a tener derechos a conocer sobre la situación de la persona que ha sido privada de la vida. Por ejemplo, muchas veces dicen, a ver, se acerca alguien, oiga, ¿qué pasó? Cuénteme, dígame, ¿cómo se llama la persona que está tirada ahí en ese, que le dieron 8 disparos? Bueno, muchas veces esas personas se llaman periodistas, otras veces se llaman vecinos, los chismosos, como nosotros comúnmente decimos. Y otras veces van a ser los familiares. ¿A quiénes sí les vamos a dar información? A los familiares. La madre, el padre, la esposa, el esposo, los hijos, los hermanos. Son las víctimas indirectas y es a quienes nosotros les podemos dar cierta información respecto a su víctima indirecta. Y después vienen las víctimas potenciales. ¿Quiénes son las víctimas potenciales? De acuerdo a la Ley General de Víctimas, son las personas cuya integridad física o derechos peligren por prestar atención, asistencia a la víctima o por tener una cercanía con nuestra víctima. ¿Quiénes serían víctimas potenciales? Bueno, a lo mejor antes de morir, alguien me ayudó, me auxilió, me dijo, corre, te voy a esconder en mi casa. Me escondió en su casa, pero de ahí entraron las personas, me sacaron y me mataron. Entonces a la persona que me escondió en su casa le dijeron, y si tú dices algo te vamos a matar. Después venimos por ti. Alguna situación como esta. Esas personas son víctimas potenciales, pero también van a ser víctimas potenciales aquellas que estén siempre en riesgo, aunque no hayan auxiliado a la víctima, pero que estén en riesgo. Por ejemplo, si ya había amenazas de muerte contra mí y contra, por ejemplo, mis alumnos, que siempre estaba yo muy cercano a ellos y decían, te vamos a matar a ti y vamos a matar a tus alumnos. Ok, entonces vienen y me privan de la vida a mí porque ya me habían amenazado de muerte y a mis alumnos también ya los habían amenazado de muerte, vienen y me privan de la vida a mí, entonces, ¿quiénes más están en peligro? Mis alumnos, ¿no? Porque también los habían amenazado de muerte. A lo mejor no se los habían dicho directamente a ellos, pero a mí sí, que a ellos también los iban a matar. Entonces son víctimas en potencia, en un riesgo alto que también pudiera sucederles algo. Estas van a ser nuestras víctimas potenciales. Y después vamos a iniciar con cómo debemos de tratar a una víctima. Recuerden que nosotros dijimos no vamos a hacer diferencia entre si es una víctima directa, indirecta o potencial para la atención. Los principios de atención que vamos a darle. Yo les comenté que esos principios de atención se refieren a la guía de cómo siempre
vamos a tratar a las personas en cualquier ámbito. Y esto de cómo debemos de tratar a una víctima es no solo para ustedes que son policías, sino es también para ministerios públicos, para jueces, para todo servidor público que tenga contacto con las víctimas. Están obligados a darles una atención bajo estos principios que en el siguiente video vamos a explicar. Ha terminado el video 2 de 8 de esta primera unidad.